necesitamos nosotros primero hacer un formateo. Sí, vamos a ver de qué se trata el formateo. Entonces vamos a ver el formato, cómo se hace el format, ¿no? El formato que nosotros debemos hacer. Muy bien, ¿algo más? Está todo bien. Sí, es que estoy mirando acá lo que habíamos avanzado en la anterior clase y quedamos en los drive y las unidades de almacenamiento. Claro, a veces a nosotros nos interesa como ingenieros de software, digamos, esa partecita. Pero en su momento, jóvenes, grabar en el CD, por ejemplo, tenía sus problemas, ¿no? O sea, porque hay que quemar el CD, ¿no? Literalmente hay que quemarlo. Y la ingeniería que hay sobre un CD que sea grabable, o sea, que yo pueda grabar sobre él, es impresionante, ¿verdad? Impresionante la tecnología que utilizan ellos, ¿no? Para quemar, digamos, un DVD o quemar un CD. Antes los CD no se quemaban, digamos, venían ya quemados, digamos, ¿no? Y esos CD eran, como se dice, eternos, ¿no? Duraban años y años, ¿no? Ahorita los CD que son quemados nosotros, o quemados manualmente, digamos, ¿no? Con el drive que viene, ¿no? Con el drive que tenemos, ese quemador, ¿no? RW, dice Read Write. Esos no tienen no pueden durar mucho tiempo, ¿no? Se comienzan ya a pelar, como decimos, ¿no? Muy bien, pero vamos directo a la parte de software, que es la que nos interesa un poco más. Entonces, hablamos de formatear, digamos, ¿no? Formatear, se dice forma, simplemente, ¿no? Forma. Siempre hay que entender, jóvenes, que existen dos tipos de formateo. Entonces, existen dos tipos, ¿no? Dos tipos de formateo. El primero es el quick format, o formato rápido, ¿no? Quick format. Su profesor de inglés me dice que yo no le traduzco porque es muy obvio, ¿no? Formateo rápido, ¿no? Formateo rápido. Formateo rápido. El quick format, este es necesario. ¿Qué hace el formateo rápido? Crea una estructura de datos. Una estructura de datos llamada file system, así, sistema de archivo, ¿no? Llamada file system. Entonces crea una estructura de datos llamada file system, la cual es almacenada en el mismo medio. En el mismo medio. Claro, ese file system, es el que ustedes van a ver sistema operativo 2, ahí le van a mostrar el profesor cómo se almacena, ¿no? Cómo, digamos, es capaz de administrar los archivos, porque se necesita saber, jóvenes, se llaman blocks, ¿no? ¿Qué sectores, digamos, pertenecen a un archivo y en qué orden? ¿Qué sectores del disco, o sea, qué partes del disco pertenecen a un archivo? Porque un archivo no necesariamente está junto. Puede tener en el medio, o sea, disco o flash. Puede ser un pedazo del archivo por acá, otro pedazo por allá, otro pedazo por allá. Entonces necesita una estructura de datos que regule esto, ¿no? Que sepa, digamos, ¿no? Qué archivos tenemos qué carpetas, ¿no? ¿Qué carpetas tenemos en el medio y qué archivos tenemos también. Entonces el file system se crea, ¿no? Entonces el file system se ve FPS, ¿no? Así, el file system no saco la máquina aquí. El file system permite al sistema operativo acceder permite al sistema operativo acceder a las carpetas. Luego vamos a ver que carpeta es esto se llama directorio de carpeta. Carpeta es para secretaria, digamos, el tamaño de la palabrita carpeta, lo usamos todo, ¿no? Acceder a la carpeta y archivos
correctamente. O sea, nos permite leer y escribir, ¿no? El file system. Entonces, si este fuera el disco, por ejemplo, si usamos un disco, una parte de él, una parte del disco está, alguna partecita del disco, no sé cómo ponerlo, está dedicada al file system, ¿no? Entonces, por aquí, digamos, por una partecita del disco, está el file system, ¿no? El file system, entonces, se almacena, es una estructura de datos bastante, bastante interesante, ¿no? Bastante interesante, que permite saber, ¿no? ¿Qué cosas le pertenece a un archivo y en qué orden, que es lo más importante. ¿Qué tipo de file system? Hay muchos conocidos, ¿no? Un file system muy barato que nosotros, cuando yo daba sistemas operativos dobles, porque en realidad daba sistema operativo anualizado, ¿no? Entonces yo les hacía al hacer a los chicos, esta es una declaración jurada, les hacía hacer un file system. Normalmente hacíamos con disquetes, porque bueno, tanto ellos utilizarlo lo dañaban, ¿no? Entonces trabajaban mucho, ¿no? Porque ellos escribían directamente, ¿no? Creaban su file system, lo guardaban en su medio, y accedíamos, normalmente lo hacíamos con disquete, como le digo, para usando en el flash es un poquito más caro, entonces ahora no lo hacía, ¿no? Directo en el flash, y ellos ponían a hacer su file system. Existen diferentes file systems, ¿no? Ya un poquito queriendo estandarizar. El más barato de todos, pero que ganó más plata, lo importante en la vida es lo que se venda, digamos, fue el FAT32, ¿no? O sea, el FAT16, FAT 8, FAT 12 primero fue, disculpe, el FAT 16 y FAT 32, ¿no? El File System FAT de Microsoft fue el más famoso, pero es el peor, digamos, de todos, ¿no? Entonces, el File System más famoso es el FAT, ¿no? Tiene una tabla de localización de archivos, de ordenamiento de archivos, el FAT, y más famoso es el FAT. Este fenómeno que ven acá, F32, significa que cada casilla de esta tabla, que es un vectorcito, tiene 32 bits, o sea, toca 4 bytes. Es el FAT, ¿no? El más famoso es el FAT. Pero, como estructura de datos, ¿no? Como estructura de datos, es muy ineficiente. O sea, como estructura de datos, digamos, es malo porque es un vector, simplemente no le permite crecer, digamos, al file system no le permite crecer en forma dinámica, digamos, ¿no? Se supone que yo no puedo aquí, en este grupo, digamos, ¿no? Hablar un poquito de programación, pero más o menos, ¿no? O sea, esa estructurita de datos, digamos, es un vector, ¿no? En cambio, en Unix, que es lo mismo que utiliza Linux, ellos utilizan árboles, ¿no? Utilizan árboles, los chicos que están viendo para los sistemas especialmente, y en informática, ellos utilizan un árbol, ¿no? Un árbol. Yo quería mostrarle acá en mi computadora, ahora pueda verlo, para que ustedes lo entiendan que les estoy comentando. Este día no vas a poder. Disculpe, ¿qué significaba EO? ¿Qué cosa? ED, estructura de datos. Parece una O esa, ¿no? ED significa. Bueno, quería mostrarle donde hay bueno, le voy a mostrar un momentito, voy a compartir la pantalla. Esto lo tienen ustedes en su máquina. No hay nada. Hay una parte así donde dice cuánto ocupa el file system, creo que es en administrar. Yo debía haberlo hecho antes, ¿no? No sé para qué no gusto en media clase. Si aquí pueden verlo, ¿ven? Esto de acá. Sí, ¿no? ¿Se ve, no? Esta partecita lo pueden ver. Dice sistema de archivos NTFS. Lo que pasa es que el FAT, jóvenes, más adelante el FAT, cuando trabajaron con el FAT, mucha gente se le quejó, ¿no? Claro, la gente que maneja una computadora, a veces lo importante es que funcione, digamos, no se fija adentro, ¿no? Y que no la crean, Bill Gates aceptó, digamos, no digamos su error, ¿no? Sino que dijo, ya está bueno, ya.
Está bien con los disquetes, con los de floppy, con los discos de 10 megas, ¿no? Pero ya cuando comenzaron a aparecer gigas, ya su FAT no funcionó, bueno, porque no debería ser FAT 32, debería ser FAT 64 más. Pero seguía con el mismo problema. Sé que no me logran entender porque no han visto de repente muchos de ustedes estructurar estos dos. Pero se hizo complicada la cosa, ¿no? Entonces, Gates cambió y dice New Technology File System, ¿no? New Technology File System. Lo que pasa es que a su Windows le llamó NT, ¿no? Entonces dice New Technology File System. O sea, pero van a ver mayormente que en los pequeños, por ejemplo, en su flash, mayormente él acepta formatear al FAT32, ¿sí? Entonces, aquí debe estar el formatear, alguna cosa así. Bueno, también puedo con el botón derecho, ¿no? Decir formatear, ¿no? Formatear. Bueno, esto es, no sé qué estoy haciendo acá. Pero ahí dice formatear, ¿no? Con un botón derecho lo puedo hacer, lo que se lo voy a mostrar antes, dice formatear, ¿no? Y va a decirle formato rápido o formato normal, ¿no? Formato normal. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué creen ustedes que hace el formato, el quick format o formato rápido? Simplemente crea un sistema de archivo. Bueno, y este sistema de archivo se crea vacío, ¿no? Este sistema de archivo se crea vacío. Claro, el quick format crea entonces, resumiendo, el quick format crea, sí, resumiendo, crea un sistema de archivo, por este sistema de archivo que se crea vacío, ¿no? Entonces, el file system creado está, el file system creado, digamos, ¿no? Hace que el medio, ¿no? Ya sea disco o flash, etcétera, disco o flash, hace que el medio quede vacío, ¿no? Quede vacío. Entonces, si yo hago un quick format, la estructura todo otra vez se resetea, y si vuelve otra vez a estar como si nada hubiera pasado, como si fuera la primera vez que se crea, ¿no? Si no está bueno, se crea simplemente una estructura de datos. Entonces, la estructura de datos jóvenes se crea vacía. Si hubiesen archivos que está ahí, lo borraría todo, entre comillas, no lo borra nada, solo lo marca como vacío, ¿no? Lo marca como vacío. El otro es el formato, el low, así, low level, así, format, ¿no? Low level format. Simplemente se dice formatear nomás, ¿no? Entonces sería formateo a bajo nivel. Esto es solo aplicado a los discos magnéticos, ¿no? A los discos magnéticos que se siguen utilizando, ¿no? A los discos magnéticos. No importa si es sólido o es así nomás, solo es aplicado a los discos magnéticos. Pues, ¿qué es lo que crea esto, no? ¿Qué es lo que crea esto? Si decimos formatear, le decimos a un flash, él no hace nada, hace una comprobación nomás, pero no puede formatearlo. No puede formatear un flash, digamos, a bajo nivel. Lo que sí puede hacer es un formato rápido, eso sí. Bueno, ¿qué hace esto? ¿Qué hace el format o formato de bajo nivel? Lo que hace, bueno, es, en el caso de los discos, pues dice, hay que formatearlo, dice, no, hay que formatearlo. Y yo siempre bromeo así, ¿no? Porque lo veo en la fiesta de cumpleaños, bodas, etcétera, que mayormente las mujeres antes de servir la torta la formatean. ¿Cómo es eso? Es decir, si nosotros vamos a ir a ayudar, digamos, a servir, supongamos, ¿no? Queremos ayudar a servir la torta. Si nosotros vamos, los hombres, damos un pedazo por aquí, un pedazo por allá, agarramos la torta con una cuchara y lo ponemos al platillo y lo llevamos, ¿no? Un desastre se hace esa torta. En cambio, hay que aceptarlo, ¿no? Las damas son más ordenadas que nosotros. ¿Qué hacen ellas? Hacen la formateada en la torta. Supongamos que son muchos los invitados. Entonces, crean lo que se llama pistas y sectores. Es decir, ellas primero harían las pistas. O sea, harían como un cuchillo, harían así. No puede ser una persona redonda, digamos. Ahí y ahí. ¿Ah? Entonces, y luego
luego hacen esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros invitamos? Ya no los hombres estamos ayudando a servir, ya la chica encargada o la mamá, lo que sea que esté a cargo, agarra y nos da este pedacito. Este pedacito. Entonces, bueno, este pedacito es llamado bloque o sector, ¿no? En realidad sector es todo esto. Pero, por ejemplo, este pedacito es llamado sector, ¿no? Bloque, voy de memoria, ¿no? Bloque o también le dicen sector, ¿no? Esto tiene tres componentes, ¿no? GEA, cilindro, pero eso lo van a ver con el profesor de sistemas operativos. Entonces, ¿qué hace el low level format? Crea pistas, o sea, hace esto, crea pistas, perdón. Es decir, la torta, digamos, la hace, este disco lo hace, le hace estas pistas y sectores, ¿no? Un sector. Entonces, ahí entonces crea estos que son los sectores, ¿no? Crea los sectores. ¿Cuál es la intención de todo esto? La intención de todo esto, jóvenes, es que generemos uno de estos, ¿no? Uno de estos pedacitos. Estos pedacitos son la unidad de información que se le da a los archivos. A veces se agrupan estos dos sectores para formar una unidad de asignación que se llama unidad de asignación. Y eso es para los archivos, ¿no? Ya el sistema operativo ya ve si a sus archivos el file system, ¿no? Si le da un sector o dos sectores o tres sectores, ¿no? O sea, ya verá, obviamente son en múltiplos de dos, cuatro, ¿no? Cuatro sectores. Entonces, cuando lo creamos, dice, crea unas pistas y crea sectores, y eso es el formateo. Si no se hace ese, el dispositivo no puede grabar nada. No puede grabar nada. Entonces, si yo compro un disco, por ejemplo, obviamente dice, si ustedes lo leen, dice preformateado, que ya está formateado antes. O sea que le han hecho un low level format, ¿no? Le han hecho un low level format la empresa, ¿no? Entonces, si yo compro un disco, la empresa que hace ese disco duro me lo entrega formateado. Antiguamente no, jóvenes, nos lo daban así nomás y nosotros tenemos que formatearlo. Uno se quejaba porque el formateo hace que el cabezal de nuestro drive, el cabezal, digamos, que viene, se supone que los discos lo viene en drive consigo mismo, hace que gaste, ¿no? Entonces ya los platos, ahí el cabezal tiene que raspar la superficie, ¿no? Entonces nuestro cabezal se gasta, digamos. Entonces todo el mundo se quedó, ¿por qué no lo formateas vos? Pero ¿qué tiempo? ¿Qué calidad? Entonces alguien dijo, ya, yo te lo traigo formateado. Y como siempre la competencia dice, si te entrega formateado, también nosotros entregamos formateado. O sea, un formateo a bajo nivel, ¿sí? Eso es el low level format. Una vez ya está formateado, ahora sí ya se crea, entonces luego se hace un quick format. O sea, es decir, esta abreviatura quiere decir, si la ven una vez en un libro, una página web, es decir, o esto es decir, se crea el file system, ¿no? Se crea el file system. Bueno, los niveles de formato, por ejemplo, pueden variar, ¿no? Pueden variar mucho. Por ejemplo, si yo trabajara en el chiriguano, jóvenes, tendría un software de formateo. Bueno, está el software que viene con el sistema operativo. Si usted pone el botón derecho, dice formatear, ¿no? ¿Lo han visto? Cuando pone el botón derecho en su flash o en su disco, dice formatear, dice, ¿no? Vamos a ver acá. A ver, voy a mostrárselo rapidito, ¿no? Si no, de repente lo han visto y se deben estar aburriendo. No, no hay problema. Esa no es la idea. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá, ¿eh? Ahí vamos a poner acá. Perdón.
Una consulta, ingeniero. Claro, El claro. formato bajo nivel es el que soporta los discos magnéticos. ¿Se puede hacer otro formato? No, el disco magnético nomás hay que aceptar. Los otros días, cuando vea el sistema operativo, ¿no? Va a ver usted que en realidad las tres coordenadas G, arsenil y el sector se convierten en una sola. Por eso, en realidad, el sector 0 tiene tres coordenadas, sería el 0, 0, 1. Muy rápidamente le explico. Entonces, lo que se hace en esas tres coordenadas se convierten en una sola. Por eso le dicen sector 0. Sector 0. Bueno, en el caso de los flash, los sectores ya vienen como sector 0, sector 1, sector 2, sector 3. Yo no puedo formatear, digamos, yo no puedo formatear el flash, porque son electrónicos y ya viene predefinido. Si usted le dice formatear, en realidad es un quick format, él nomás es por mantenerlo, ¿no? Quería compartirlo esto un ratito para que lo vean. No se puede hacer un formateo bajo nivel a un flash. No se la charla, no funciona porque es magnético, ¿sí? Que nadie se la charle. Crean este viejito, ¿ok? Bueno, pero aquí digo, me va a decir formatear, ¿no? Ahora no, obviamente no voy a formatear acá. Y aquí le digo formatear. ¿Pueden ver esta ventanita? ¿Sí? Sí. Sí, ¿no? Entonces, tamaño de la unidad de asignación. Miren, esto es importante. Claro. No el tamaño de... No se está viendo esa ventanita. No se ve esa No ventana. sé. Ya, perdón. Debo compartir toda la pantalla, ¿no? Eso digo, ¿no? Muy bien. Entonces, hice esa ventanita y lo vamos a ver acá. Entonces, cuando hice propiedades, esta de acá, ¿no? ¿Verdad? Aquí ese tamaño de la unidad de asignación se llama también clúster, ¿no? Clúster quiere decir bollo. Es decir, a veces el sector tiene 512 bytes. Aquí, por ejemplo, le está agrupando de A4. Este file system, esta estructura de datos, está tomando de A4 para darles a los archivos. De A4 sectores, digamos. 4 por 512 multipliquen es 4096. 4K. Entonces, estos 4K, estos 4 kilobytes, le dan. Es decir, yo quiero un archivito que digo, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Va a decir tamaño del archivo, digamos que diga hola, 4 bytes, hola. Entonces dice tamaño del archivo, 4 bytes. Tamaño en disco, dice, 4K. Dice. Porque él va a ocupar lo mínimo que le pueda dar a un sector es 4. Yo se lo dejo a su profesor de sistemas operativos 2. ¿Sí? Muy bien. Aquí no me deja cambiar porque es para un disco magnético. El FAT no le daría, Jone, para este tamaño de disco, ¿no? Bueno, era eso, ¿no? Esta etiqueta es la que se pone acá. La que se pone, no lo están viendo, es el nombre del disco, digamos, ¿no? Es interesante porque también es como un nombre de un archivo, nada más la etiqueta. Bueno, esa es otra historia. Se lo dejo eso a su docente de sistema operativo 2, que él lo va a ver con mucho más detalle con ustedes, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más? Está todo. Está bien. Entonces, si me dicen voy a formatear mi flash a bajo nivel, le digo no se puede. Pero aceptarlo, en realidad te va a hacer un quick format nomás. ¿Sí? Hace por ahí una comprobación, ¿no? Porque pasa que hay parte o sectores defectuosos, lo marca como malo, pero de ahí no pasa, joven, no raspa, digamos. Crear los pistas y sectores crea esos surcos magnéticos que ven ahí, como lo ven en el dibujo, como ven al lado derecho de la pizarra, como si tuviese una torta, lo estuviésemos formateando, ¿no? Formateando antes de imitar, antes de dársela a los archivos. Entonces sí crea pistas de sectores. Con cada formateo, tanto el cabezal como el disco, los platos se gastan, ¿sí? Se gastan. El formateo hace gastar más los platos que cuando están trabajando normalmente. Le decía, trabajo en el chihuano, digamos, ¿no? Yo digo, voy a aprovecharme de estos chicos, alumnos del ingeniero Gino Barroso, que no saben, no estudian, o del mismo profesor me quiero aprovechar. Entonces me bajo un software que es gratis para formateo a bajo nivel. Y van a ver que hay más niveles de formateo que el que hace la computadora. Entonces, hay formateo 0, 1, 2, 3, 4, o sea, más profundos, digamos, ¿no? Hay
el más alto mayormente es el que hace el sistema operativo. Pero se puede ir más allá, digamos, más que el formateo sea más profundo. Eso hace que se gaste más. Pero cuando hacemos eso, ¿no? Cuando hacemos eso, un formateo muy profundo, digamos, tengo este disco duro, mire, no tengo plata para comprarme, pero no voy a poder recuperar su información, ya su disco duro ya está muy bien. Por favor, recupérale, me hago rogar, pues, ¿no? Pero, mira, un disco le va a salir no sé cuántos dólares, ¿no? Yo ya, mire, ya está tanta insistencia, ya sabía que no, ya, 100 pesitos se lo voy a restaurar su disco, pero le digo que no le va a dar mucho. Sí, para salvar, nomás, por favor, para guardarle que no tengo para comprar nuestro disco. Bueno, Flan, le bajo el nivel de formato con ese sobre, le digo, nivel de formato, qué sé yo, viene 4, supongamos, ¿no? Flan, le bajo a 1, ya. Va a tardar si el señor vaya a hacer, señor o señor vaya a su compra, vuelva y va a estar listo. Tarda 2 horas haciendo el bajo formato. Es como quitarle la capa, disculpen que les ponga un ejemplo, es como quitarle la capa de primera y hacer un nuevo formato, pero más profundo. Es decir, como quitarle la capa de encima y hacerle nuevamente el formato. Yo lo veo así, jóvenes, a veces cuando nos venden un vehículo, lo vemos brillante, ¿no? ¿Verdad? ¡Wow! Chalinga, esto que saben vender autos, ¿no? ¿Qué hacen? Ellos lo pulen. En realidad quitan un poco de pintura. Y se quedan con la pintura de más adentro, digamos. Claro, estamos hablando de milímetros, ¿no? Entonces ellos sí se lo pulen, ¿no? Con una crema, hay que saber hacer eso, por si acaso, si no queda feo. Entonces ellos lo pulen y también con así como una cosita que da vuelta, digamos, ¿no? Así como un cepillo, y ellos lo pulen y se ve pues brillante. En realidad han quitado la capa de encima, un poco de pintura oxidada de encima. Entonces yo digo, han hecho un low level format con la pintura. ¿Ok? Entonces recuerden, hay más de un formato de profundidad, ¿no? Ese disco, obviamente, es como la pintura plain pulida. Si yo la sigo puliendo, bueno, ya voy a quedarme con la lata, pues, ¿no? Van a ir una capa base ahí, ¿no? Pero, digamos, ¿no? Que entendemos. Si lo sigo puliendo, ya me quedo con la lata, nomás, pues ya con la lata de la pintura del auto. O sea, la carrocería del auto ya queda con lata, ¿no? Pues si lo sigo puliendo. Muy bien. Entonces, resumiendo, no quiero perder más tiempo en esto, resumiendo, insisto, su profesor de física motivo no está el temario de esto. Me gustaría ver si lo hago programar, eso me re, ¿no? Pero, digamos, yo lo hacía programar un file system, ¿no? Eso se me queda. Resumiendo tenemos, ¿no? El quick format, ¿qué hace el quick format? O formato rápido, ¿qué hace? ¿Pone en nulo la estructura? Claro. Entonces crea, ¿no? O si quieren, reinicia, ¿no? O reset, ¿no? Crea o hace un reset a la estructura de datos llamada file system, ¿no? File system. Crea a la estructura llamada file system en el disco. Y si está con valores, lo resetea. Entonces, por eso nuestro medio, si es nuestro flash, y yo le hago formateado, en realidad, él va a crear nuevamente la estructura y la deja vacía, ¿no? El detalle es que los contenidos, los archivos anteriores quedan en el disco, ¿no? Quedan en el disco. Y a veces podemos nosotros, haciendo un programa aparte, podemos nosotros ver los contenidos, ¿no? Podemos recuperar algo, digamos, ¿no? Podemos recuperar pedazos de información. Por más que si lo he formateado, no es que no lo he formateado al low level format. Ahora, ¿qué hace el formato, no? El format, ¿qué hace el format en sí? El format en sí, entonces, crea pistas y sectores, en el caso de los discos, crea pistas y sectores, disco duro, más el quick format. O sea, hace las dos cosas, ¿no? Entonces, primero crea las pistas y sectores y luego hace el formato rápido, o sea, crea el file system. Eso es lo que hace el formateo, ¿no? Muy bien. Él nos dice qué sistema de archivo utilizar, ¿no? En el caso de Android, jóvenes, usa uno que se llama Universal, ¿no? Usa Universal. A veces nuestros programas jóvenes no pueden hacer porque se hace a través del driver, ¿no? Acceder a Android.
Pero digamos, el formateo sí lo entiende Windows, desde Windows 7, digamos, más o menos había que trabajar, no se trabajaba muy bien. Ya Windows 10 ya trabaja bien con las memorias internas, digamos, de los celulares, ¿no? Ya maneja un poquito mejor. Windows 7 trabaja muy mal, muy mal. De hecho, en muchos lugares van a ver que no aceptan que le pongamos, le ponemos un celular y no lee, ¿no? Digamos que guardemos, digamos, qué sé yo, nos dieron una tarea y voy a imprimirla y la meto a mi celular. Cuando llego allá al punto de internet o al café internet donde quiero imprimir, no lo logro abrir, ¿no? Y mejor de mandarlo por correo, ¿no? Así se evitan problemas. Muy bien. Ok, ¿alguna consultita sobre esto? ¿Ninguna? Muy bien. Ya estamos llegando a las... Esto es taller, ¿no? Por eso que estoy dándole esto, de repente muchos de ustedes sí lo saben, ¿no? Muchos de ustedes sí lo saben. Un volumen, jóvenes, un volumen. Uno va a decir, volumen, profe, es igual al mismo medio. Es decir, si yo tengo un pendrive, este pendrive es un volumen donde almacenar información. Hay una pequeña diferencia, vamos a ver. Entonces, volumen digamos, es la... me gustaría que me llegue Wikipedia aquí, porque ellos usan palabras bonitas, ¿no? ¿Cuánto me queda tiempo, por favor? No olvidé. 5 minutos. 5 minutos. Me avisan a los 2, ¿está bien? O 3 minutos. Digamos, es una... yo quería hacer la palabra unidad. Ya, es una unidad, es una unidad independiente, ¿no? Una unidad independiente, donde se puede almacenar archivos y carpetas, ¿no? Archivos y directorios. Archivos y carpetas. Es decir, tiene su propio, ¿no? Tiene su propio sistema de archivos, ¿no? Su propio sistema de archivos. No lo entiendo. Bueno, justo en nuestra materia tenemos, yo bromeando, ¿no? Que tenemos dos decía, no, si nosotros estuviésemos en colegio y yo fuera un profesor, diría, su deber, por favor, su deber. Entonces, ustedes me traerían dos cuadernos, ¿no? El cuaderno de avance normal y el cuaderno de taller, con dibujitos, todo. Que mi mamá me ayude, me lo lleva los dibujitos, todo. Bien. Pero digamos, viene un chico y me dice, mire, profe, yo no puedo comprar 2 cuadernos, perfecto. Pero compro un cuaderno, pero en este único cuaderno yo tengo 2 volúmenes, como eso. Tengo las 2 materias. Tengo las 2 materias. O sea, en un único cuaderno, en un solo cuaderno, está, digamos, el deber del avance normal y el deber del taller. Entonces yo digo, en un solo libro, en un solo medio, en un solo cuaderno, perdón, usted me ha presentado los 2 volúmenes, los 2 volúmenes. Entonces, si yo lo relaciono con un libro, jóvenes, el volumen sería equivalente a un libro, pero que habla de una sola cosa. ¿Ok? Entonces, fíjense este ejemplo, el cuaderno de sistemas operativos. Por favor, volvamos nuevamente a este ejemplo, a lo que acabo de decir. Un compañero me dice, mire, ¿qué puede pasar? No, a mí me pasaba mucho. Mire, yo no puedo comprarme 2 cuadernos. O me compré un cuaderno ¿por qué se compró un cuaderno? Porque no tengo plata o me parece más cómodo hacerlo así. Perfecto. Entonces, en un solo cuaderno, ya dibujé el cuaderno feo. Este es el cuaderno, ¿no? Entonces, la primera mitad, este es, qué sé yo, ¿no? Este sería el deber, digamos, de avance normal. Y este es el deber de taller. Yo sé que esta no es la forma de poner, pero hagan de cuenta, ¿no? Hasta la mitad es el deber de avance normal y la otra mitad, digamos, ¿no? O de repente el taller
agarró un poquito nomás y para el avance nomás más grande. Ingeniero, disculpe, ya quedan 2 minutos, por si. 2 minutos, ok. Sí, cortamos nomás porque tenía que dar la media. Muy amable, gracias. Cortamos cortamos acá. Cortamos entonces en 3, 2, 1, 0. Recording stop. Recording in progress. Bueno, jóvenes, volviendo al tema, volviendo al trabajo. Entonces, fíjense una cosita, yo quiero hacer la analogía, ¿no? Este chico tiene un solo cuaderno, pero adentro tiene 2 volúmenes. O sea, 2 temas completos, ¿no? Bueno, en este caso no es diferente, ¿no? Pero supónganse que este fuera un deber de lenguaje y el otro sea el deber de naturales, digamos, ¿no? En el colegio. Entonces, el chico, ¿qué hizo? Tiene un solo disco, o sea, una sola unidad de almacenamiento, pero dentro de él ha creado 2 volúmenes. Ha creado 2 volúmenes. ¿Me hago entender? ¿Más o menos? Entonces, yo lo veo así, ¿no? Este es un solo cuaderno. Este es un cuaderno. Un cuaderno. ¿Tienen que tapar un poquito? O sea, si quieren un disco, un solo disco. Un solo disco. Este, ¿no? Pero el tipo ha creado 2 avances. Entonces aquí hay 2 volúmenes. Dos partes, ¿no? 2 partes. En día sería volumen, ¿no? 2 volúmenes. Entonces aquí sería acá y acá. Y cada uno es independiente del otro. Por eso digo, si lo hacemos lo mismo, este ejemplo lo hacemos para colegio, de repente en un cuaderno yo tengo el deber le decía, no sé qué dije, para estudios sociales, o no sé si esta materia está, y de ciencias naturales, digamos. Entonces tengo en un solo cuaderno, en un solo disco, tengo dos volúmenes, ¿sí? Entonces lo que quiere decirnos este ejemplo ridículo del profe, es que un disco se puede particionar en más. Es decir, si hablamos en serio, yo podría tener aquí, digamos, un disco magnético, ¿no? Un disco duro puede, como yo lo tengo acá, ¿no? Puede
particionarse, ¿sí? O sea, crear partes en realidad, ¿no? La palabra partición, ¿no? Está perfectamente aplicada acá. Lo van a ver en sistema operativo, ¿no? Van a ver que corta de un sector a tal sector, de tal sector a tal sector para el otro, ¿no? Todo el disco es uno solo, pero lo parte. Puede particionarse en más de un volumen. En más de un volumen. Entonces lo mismo, ¿no? Yo sé que el disco duro es redondo, bueno, programámoslo por ahí. Entonces el disco duro, digamos que trasea los sectores del disco, digamos, ¿no? Pero anotémoslo así. Entonces dice que este va a ser el volumen 1, ¿no? Obviamente no es desde el 0. Este es el volumen 1. Digamos que lo puedo hacer, no son tan grandes, no son pequeñitos. Volumen 1, digamos, está con el file system NTFS, digamos. La otra partición, volumen 2, con el file system cuya casilla es de 32 bits, qué sé yo. Y volumen 3, digamos, ¿no? File system NTFS. El FAT32 no permite para grandes, ¿no? Para grandes discos grandes, ¿no? No lo alcanza. Tendría que hacer FAT64, yo sepa, no existe. Entonces el disco duro está particionado en 3. Fíjense, cada uno tiene su propio file system, su propia estructura de datos, porque son como si fuesen independientes, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene su propio contenido, ¿no? Su propia forma de organizarse. Es lo que los índices, entonces cada uno, solamente que comparten el mismo cuaderno, pero ellos lo almacenan, ya sea el cuaderno o el disco duro, son cosas completamente diferentes. Muchas personas jóvenes agarran el disco duro y lo particionan en 2. ¿Sí? Agarran uno y le instalan Windows y en el otro partición instalan Linux. ¿Sí? Entonces al momento se llama tabla de partición, lo vamos a ver con su propio sistema activos, ¿no? Se llama tabla de partición, la tabla de partición le redirige, ¿no? El último sistema operativo que se instala hace lo que se llama un master boot, ¿no? Que dice, seguramente lo han visto en alguna máquina que yo enciendo, me dice, ¿con cuál quiere correr? ¿Con Windows o con Fedora? No sé si le ha parecido eso, ¿vale? Cuando enciende la máquina. ¿Con Windows o con Fedora? ¿Han visto, no? Fedora es de Linux. ¿Ya ha aparecido eso alguna vez? ¿No? Nunca le apareció. Si es la computadora de la facultad, le va a aparecer eso, porque ellos tienen en una partición, tienen Windows 10, y en otra partición tienen Fedora, ¿no? De Linux, tienen Linux. Entonces, el último que se instaló hace lo que se llama el Master Boot. ¿Qué es el Master Boot? Es un programita que le permite escoger de qué partición va a realizar el boot, el start, ¿no? Entonces, es como Fedora, entonces va a decir Fedora, ¿no? Si tú agarro Windows, va a decir Windows se está cargando, ¿no? Eso está en la diapositiva 1, ¿no? Lo que se llama unidad 0, ¿no? Unidad 0. No está el Master Boot, porque eso se lo dejo para que lo haga con mucho más detalle y más tiempo el profesor del sistema operativo. Bueno, ahora sigamos, ¿qué más? Está bien. Ahora, hablemos de Windows. A mí me toca Windows, al sistema operativo le toca Unix. El Linux, ¿no? En este caso. Bueno, aquí está el detalle, ¿no? Aquí está el detalle. Cuando se crean los volúmenes, ¿no? Se crean los volúmenes. Entonces, hay varios medios. Voy a tener el CD, voy a tener el DVD, ¿no? Voy a tener el DVD, mi flash y mi disco duro. Claro, yo tengo mi disco duro conectado directamente, ¿no? Lo tengo ya directamente conectado, mi disco está dentro de mi case, dentro de la caja de la computadora. Pero también yo tengo el DVD, digamos, ¿no? Para meter, y yo tengo también un flash, que puedo poner 2, 3, 4 flash, ¿no? No están ahí. Entonces, Windows, cuando está corriendo, ¿no? Windows, cuando está corriendo, a los volúmenes le asigna una letra.
una letra seguida, una letra seguida de dos puntos. Seguida de dos puntos. Por ejemplo, si yo meto mi flash, habrán visto ustedes, él lo crea a su libro de vida. Ya no tengo aquí mi flash, ¿no? Agarro, intruso mi flash. Agarro mi flash, lo intruso. Y nosotros vemos en el explorador, o sea, en la parte, en el shell, no vemos nosotros que aparece, qué sé yo, aparece disco G, digamos, ¿no? Y el nombre que le hemos puesto. Si no lo hemos puesto, dice disco extraíble, dice, ¿no? Disco extraíble. Entonces, Windows le asignó esto. Entonces va a decir, este es el disco G. ¿Sí? Windows se lo asignó. Esto se puede cambiar, por si acaso, ¿no? Se puede cambiar. Entonces se llama assign, el comando que cambia. Entonces Windows se lo asignó. Windows lo asignó, le dijo, este va a ser G, digamos, ¿no? Si ponemos otro va a ser H, digamos, ¿no? ¿Habrán visto eso ustedes, no? ¿O no? Al momento de insertar un flash, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Entonces, él no va a decir volumen 0, volumen 1, volumen 2, no va a decir eso. Él, para hacernos la vida más sencilla, la verdad que ese no es su éxito de Microsoft, le pone simplemente una letra, ¿no? Una letra. Desde la A hasta la Z. No puede más, por si acaso. No puede hacer A1 como en Excel, ¿no? A1, A2, no. Él dice A, B, C, D, E, F. Una preguntita solo por cultura. ¿Por qué en las particiones, recuerden, ¿no? Volúmenes, ¿no? En las particiones de los discos duros, las unidades empiezan en C. ¿Se han dado cuenta de eso? No, no mucho. Sí, ¿no? Generalmente en el disco, digo, en Windows aparece eso. Ajá, siempre aparece C. En Linux es diferente. Es diferente. Y en Android también. Me gustaría tener más tiempo en mostrarle en Android Studio, digamos, ver cómo se lo ve realmente, ¿no? Android virtualiza, ¿no? Es interesante. Después vamos a ver un poquito de la virtualización, cuando veamos rutas relativas, ¿sí? Especialmente con la gente de redes que va a instalar páginas web o cosas así. Vamos a ver la virtualización que hace un servidor, ¿no? Algo más, ¿qué más? Quería mostrarle, no sé qué estoy haciendo. Estoy medio haciendo macana. A ver acá. Jóvenes, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Acá, digamos. ¿Qué pasa si yo le digo, por ejemplo, a esta persona de compartir pantalla, pero muy rápidamente? Se me va la hora impresionantemente. Compartir pantalla, me voy aquí. Le muestro mi explorador. Ahora sí. Entonces, digamos, una persona viene, o yo voy y compro esta computadora, digamos, ¿no? Ya abusada. Y me mira la cara y dice, ay, mire, tengo 3 discos. A usted le va a vender solamente un disco duro y yo le voy a vender 3 discos. ¿Qué, me la está charlando o no? Sí, recontra. Sí, obviamente. O sea, me está diciendo, mira, te estoy vendiendo 3 cuadernos. 3 cuadernos. Y después se va a un lugar a administrarlo. Ok, ya me acuerdo porque yo se los muestro eso, porque recuerden que esto es taller, ¿no? Entonces, me dice, mira, te estoy vendiendo 3 discos. Aprovechar tu oferta. Y yo, ay, sí, gracias, qué buena oferta, ¿no? No, pues no. Voy a administrar y ahí está, me fijo cómo está. Ahí me dice todo, ¿no? Partición 0 para todo. Me dice de cuánto es cada uno. Sí, vamos a tener tiempo para eso, no se preocupen. Entonces, en realidad es un disco, es un solo cuaderno dividido en tres particiones, ¿no? Entonces, cada uno ya es el volumen 0, volumen 1, volumen 2, ¿sí? Claro, pero recuerden que Windows, para hacer la vida más sencilla al que trabaja, le puso letras. Entonces, la pregunta que ven ustedes en la pizarra dice, ¿por qué, viejo, comenzás en la C?
¿Por qué comenzás en la C? ¿Por qué no comenzás en la A como cualquier persona decente? ¿Qué sé yo? La primera partición que se llama el A, la segunda partición que se llame B y la tercera partición que se llame C. Pero vos comenzás en la C. ¡Qué manita, che! No, en realidad esto tiene que ver con la antigüedad, ¿no? Como para nosotros los viejos, digamos, sabemos las respuestas y se las voy a escribir. Para nosotros los viejos responderíamos así, respuesta para finalizar, entonces, esto que vemos acá, la respuesta sería, porque tradicionalmente, o sea, de siempre, ¿no? Tradicionalmente, tenemos dos cosas. A era para el disco, el disquete, ¿no? Floppy se dice, ¿no? Un disquete. De 3,5 pulgadas. De 3,5 pulgadas. Era un disco grande, por favor busquen en internet esto, si es que no lo ven. Y era el disquete, el floppy esto es, ay, ¿qué estoy haciendo? De 5,25, esto es 5,25 pulgadas. Lamentablemente tenemos que poner no medidas en MKS, sino en lo que ustedes nos brindan, que son pulgadas, ¿no? Disquete de 3,5 pulgadas, ¿sí? De 3,5 pulgadas. Entonces, es que tradicionalmente el A era para el disquete de 5,25, el B era para el disquete de 3,5. Entonces, después de ahí, cuando ya las computadoras pudieron tener discos 10 megas, hombre, discos duros, 10 megas, no estoy hablando de gigas, 10 megas. Un disco de 10 megas, entonces dijeron la próxima es la C. Y el D, si es que no existe particiones, el D va a ser el DVD. El D va a ser el DVD. Es por eso que no empieza en A ni en B, empiezan en C. ¿Ok? Bueno, yo creo que Windows dice, bueno, ya está bueno, ya nadie usa disquete, entonces, pero igual él sigue manteniendo la tradición, ¿no? ¿Se entendió? Pongan por favor floppy, si quieren buscar en internet. No decir que no conocen disquete, ¿sí? Pongan floppy en internet, ¿no? De 3,5 pulgadas, búsquenlo en internet para que, floppy de 5,25, y miren las imágenes, ¿no? ¿Verdad? Eran bastante floppy extraíbles, ¿no? Extraíbles. Nosotros cargamos el sistema operativo de OS jóvenes a través de un floppy, en 5,25. ¿No? Entonces teníamos un disco para cargar el sistema y los otros discos para trabajarlo, ¿no? Muy bien. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. ¿Alguna consultita que tengan? Ingeniero, una ¿Sí? consulta sobre particiones. ¿Hacer una partición no hace que el disco duro se desgaste? Le cuento que no, porque es lógica la partición nomás, no es física. Ah, ya, gracias. ¿Me entendió eso? Es lógica, o sea, imaginaria, digamos. Lógica que es imaginaria, ¿no? No es física, no es física. Ah, ya. ¿Ok? Eso lo rige, si quiere averiguarlo, de repente tiene una curiosidad, abríbelo. Crea una tabla de partición, ¿sí? Una tabla de partición. Entonces lo que se modifica es la tabla de partición, ¿sí? No gasta nada, no forma. Usted no me está preocupado porque se formatee, ¿no? ¿Sí? Cuando se formatea una partición, ya toqué, no lo digo. Ahorita se me ha venido una preguntinga de exámenes, jóvenes, la voy a anotar tras de terminar. Es con particiones. Ok, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes, ya, ¿no? Increíblemente, el próximo lunes a las 7:15 de la mañana. Pasen buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Gracias. ¿Por qué? Hasta luego. Recording.